judíos, el abiru, el hebreo, el idioma de los abirus, que era un idioma mesopotámico, y el egipcio, que fue incorporado al idioma hebreo incipiente, que había comenzado su desarrollo con la emigración de los patriarcas a la tierra prometida. O sea, ya comenzamos a ser políglotas los judíos. Una característica que se manejó durante toda la historia del pueblo judío, ser políglota. ¿Sí? O sea, bueno, seguidamente se observa en el pueblo judío una serie de características formativas que van desarrollándose en la medida que el pueblo se manifiesta en su hacer cultural. La antihistoria. ¿Por qué la antihistoria? No hay una línea secuencial en la historia judía, como les dije muy brevemente sobre la historia venezolana, o sobre la historia norteamericana, o sobre la historia de Inglaterra. Historia norteamericana, sí, las 13 colonias, su formación, su evolución, la ley del té, la rebelión, la guerra de independencia, la expansión hacia el occidente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es todo lineal, es lineal completamente. Claro, que en esa evolución lineal confluyen muchos elementos que le van dando características a esta historia, pero la evolución es lineal. En la historia judía no existe nada lineal. No existió nada lineal. El único segmento que fue lineal fue la época en que se establecieron los judíos a la salida de Egipto en la llamada Tierra Prometida. Las 12 tribus, se establecieron luego los reinos de Israel en el norte y Judea en el sur, y luego la destrucción del reino de Israel, del reino de Judea, la destrucción de los otros reinos y exilio. Cuando comienza el exilio, la dispersión, que existió antes, pero la dispersión en grandes cantidades, o sea, la dispersión judía existió, existiendo los reyes judíos, los reinos judíos en la tierra de Israel. Pero la gran cantidad de exiliados se debió a que las rebeliones judías en contra de los asirios, en contra de los babilonios, en contra de los griegos, en contra de las sucesivas rebeliones, impulsaron a que se exiliaran judíos escapando de la desgracia y los exiliaran sacándolos de su país. Doble motivo. Y este doble motivo se acentuó con las guerras de rebelión en contra de los dominios sucesivos. Esto afianzó la diáspora. Esto estableció la diáspora como no una competencia al núcleo central de la historia judía, que es Eretz Israel, la tierra prometida, sino que la sustituyó en cuanto a vigor, en cuanto a vida, en cuanto a historia, pero no la sustituyó en cuanto a un futuro, no la sustituyó en cuanto a un sueño. Y ahí está una gran diferencia de la historia judía en lo que llamamos antihistoria con respecto a las demás historias. Cuidado, no es un desprecio, entiéndanme bien, no es un menosprecio. Simplemente son consideraciones particulares. Cuando digo consideraciones particulares me refiero a que muchos pueblos han sido exiliados, muchos pueblos han migrado o los han hecho migrar obligatoriamente y no han vuelto a sus territorios, no han vuelto a su geografía, se han olvidado de ella. Los judíos no. Los judíos no. Si usted observa un calendario de festividades judías, este calendario está elaborado de acuerdo al clima de Eretz Israel. Cuando se habla de verano, es verano ahí, no acá. Cuando se habla de primavera, es primavera ahí, no acá. Cuando se habla de lluvias, es ahí, no acá. Es todo que ha quedado inamovible. O sea, se ha transportado a la tierra con sus cosechas, con su época de cosecha, con sus bikurim, con todos sus elementos de época del año temporales, se le ha trasladado a la diáspora. Y entonces de repente hay comunidades que celebran las lluvias en sequía, pero las celebran. Luego, la época de lluvias, las frutas, la primavera. O sea, hay una serie de elementos que no ha desligado al pueblo de su tierra, y el pueblo está consciente de ello. El pueblo está consciente de él, porque hay quien se lo recuerda a cada momento y que los reza a cada momento, los practica en cada momento. O sea que no ha habido un desligamiento de pueblo-tierra, del elemento pueblo-tierra, a pesar de que la historia no ha sido lineal, a pesar de que la historia ha sido multilineal. Cuando digo multilineal me refiero a que no tenemos una primera república. Sí, tenemos, como no, el primer templo, el segundo templo, pero después del segundo templo se pierde esta línea.
Se pierde también. ¿Cómo se pierde? Porque la historia de los judíos en el norte del África es muy diferente a la historia de los judíos en la parte oriental de Europa. Las costumbres son muy diferentes, las vicisitudes son muy diferentes, las experiencias son muy diferentes. Y llegan a conclusiones muy diferentes en cuanto a sus necesidades. Cuidado, no me refiero a su quehacer diario, no me refiero a la raíz y a la base de su conducta diaria. ¿Sí? Entonces, voy a dar como ejemplo lo que se llamó el Shulchan Aruch. Después del Talmud, después de la codificación de la legislación judía interpretativa de las leyes de la Torá, del Pentateuco, este Talmud es reinterpretado por personas, diremos, de categoría, como el Rambam o como Rashi en Francia, en Troyes. ¿Okay? Intérpretes, el gran intérprete del Talmud, con los apéndices que se escriben al lado del Talmud, el Rashi con su letra muy particular de Rashi. Es una letra muy particular. Entonces, estos intérpretes del Talmud continuaron con la exégesis de este documento. Pero el Talmud, como es tan grande, tan amplio, tan voluminoso, ese documento no podía tener facilidades de acceso al público en general. Y llegaron algunos rabinos, entre comillas, algunos pensantes, escritores judíos, y establecieron resúmenes legislativos del Talmud. El primero fue Yosef Karo, en el Shulchan Aruch, el famoso Shulchan Aruch. Aquí lo tengo, por cierto. Él lo escribió, es un judío de España, lo escribió en la tierra de Israel, lo escribió justamente en la tierra de Israel. A raíz de la expulsión de los judíos de España, un buen grupo de judíos se fueron a vivir a la tierra de Israel, que en aquel entonces estaba bajo dominio turco otomano. Entonces se establecieron sobre todo en ciudades como Tiberia, como Tzfat, ¿sí? Como Hebrón, como Jerusalén, sobre todo en estas 4 ciudades se establecieron. ¿Por qué no se establecieron en el interior? Porque no había nada. El cuento que echan hoy en día a algunos primos nuestros o familiares, o como quieran llamar ustedes, que Palestina, bueno, que saquen fotos de eso. Que muestren fotos, no por retarlos, porque yo digo siempre, lo que no hay, no hay, lo que sí hay, sí hay. Quieren tener derecho, está bien, pero no adornen los derechos con fantasías. No había nada, había gente, pero no había nada, había pantano, había guerra de julio, malaria, eso es lo que había. Entonces simplemente, ahí está Mark Twain, yo no lo leo, los seres de tal, no, siempre los invito a leer Viajeros, hagan viajeros no judíos, cuidado, hagan viajeros cristianos a la Tierra Santa. Sí, no es fácil, van a haber un montón de viajeros a la Tierra Santa, antes de lo cruzado, después de lo cruzado, en todas las épocas, hasta el siglo XIX de Mark Twain, ¿no? La caballería de Teodoro. O sea, van a haber crónicas, relatos, hasta el emperador Guillermo II de Alemania, que fue a Jerusalén. O sea, van a haber relatos. Y cuidado, esto no era, el sionismo no existía, o sea, no he dicho como movimiento, pero como idea sí. O sea, no eran judíos, no eran por judíos, no eran nada, sino simplemente viajeros que iban a la tierra de Israel por la sacralidad que representaba para ellos esta tierra. Claro, entonces iban y veían y escribían y decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que no hay nada. Entonces simplemente quedaban impresionados de la santidad y por una parte la santidad y por otra parte el abandono del lugar. El abandono completo, y no solamente había un abandono, sino también una destrucción total, porque había tantas guerras de toma y dame entre musulmanes y cristianos que aquí estaba desbaratado completamente. O sea, cualquiera que se quería establecer no tenía, digamos, la oportunidad decente de hacerlo. O sea, fue una calamidad hasta que llegó el Imperio Otomano en 1517, de 1517 hasta 1917, es que hay cierta tranquilidad pero improductiva. Improductiva completamente porque el Imperio Otomano, si bien tuvo un inicio de esplendor cultural en la época de Solimán el Magnífico, etc., pero después decayó completamente siendo presa de las potencias europeas que estaban surgiendo. Pero entonces quedó atrasado, todo ese Imperio Otomano quedó retardado con respecto a la evolución de Europa y naturalmente todas sus provincias. Era un desastre completamente. No había avance, ni avance tecnológico, científico, cultural. Estaba quieto, todo el mundo quieto y todo el mundo tranquilo, fumando su narguila.
pero no había evolución posible. Esta evolución posible llegó, critica el imperialismo, de colonialismo, de lo que sea, a los ingleses, a los franceses, a los alemanes, europeos que entraron y establecieron esta evolución, al igual que en la época de los cruzados, la evolución se estableció, ya que desde Europa Occidental fue trasladada por los cruzados la cultura y la civilización que en aquel entonces había en la temprana Edad Media a la Tierra Santa, y se establecieron los reinos cruzados que duraron hasta la destrucción de los templarios, ¿okay? Que salieron por ahí. O sea, fueron brotes así, hasta la época contemporánea prácticamente del siglo XX. ¿Por qué les digo eso? Les digo eso porque Joseph Caro perteneció a un grupo de españoles judíos que a raíz de la expulsión de los judíos de España en 1492 dijeron: vamos a volver a nuestra tierra, vamos a volver a nuestra tierra. Y no fue el único, fue el Rambam, un grupo bastante considerable, Rabbi Chaim Vital, ¿sí? Los místicos de Safed, por ejemplo, y se establecieron en estas 4 ciudades, porque en el interior no se podía establecer nadie. Estaba árido completamente eso, no había agricultura, estaba diezmado todo eso por las guerras. Recuérdense que la tierra de Israel es una tierra de transición entre el norte, que es hoy en día Turquía, Irán, etc., y el sur, que es Egipto y África. O sea, esta tierra de transición en la antigüedad, en la Edad Media, en todo momento, fue crucial para invitar a guerras en cuanto a su dominio. Recuérdense que ahí se construyó después del siglo XIX el canal de Suez. O sea, el tránsito entre África, Asia y Europa está ahí, en el cercano o Medio Oriente. Y esta región fue crucial en cuanto a su dominio para orientar el tránsito de productos hacia los 3 continentes o entre los 3 continentes. Por lo tanto, estuvo constantemente en guerra y diezmado constantemente. Y las consecuencias las sufrieron las poblaciones, entre ellas los judíos. Ahora les digo eso porque Joseph Caro se estableció ahí. Los judíos de España tuvieron siempre un sentimiento romántico, realizador inclusive con respecto a la tierra de Israel, y algunos lograron establecerse ahí. Joseph Caro fue uno de ellos, y acortó las costumbres judías para su entendimiento y su fácil digestión por la masa judía, que no podía llegar al Talmud por lo voluminoso que es el Talmud. Y en base a este Shulchan Aruch, la mesa servida de Joseph Caro, otro rabino, pero en la parte oriental de Europa, de apellido Isserles, llegó a establecer la orientalización europea de este texto sefardita de Joseph Caro, de acuerdo a las costumbres de los judíos de la parte oriental de Europa, que en cierta manera tenían ciertas diferencias, no divergencias, ciertas diferencias en su adaptación geográfica y cultural a la parte oriental de Europa. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué les digo estos pequeños detallitos? Les digo estos pequeños detallitos porque en la medida que la cultura judía fue evolucionando, fue diversificándose, fue difundiéndose, a pesar de la dispersión de la diáspora, a pesar de la gran dispersión geográfica que tuvo que vivir el pueblo judío, porque esta dispersión pudo haber favorecido a su aniquilamiento, o sea, a su desaparición, a su integración totalmente. Y eso no llega a ocurrir. Claro, existe mucha asimilación, mucha integración, pero existe un núcleo que se mantiene y continúa esa actividad. Y ahí está la parte histórica, que no es... ¿Cómo? No, está. No se falta. Ok. La parte histórica que no es unilineal, ¿ok? Esta es la característica antihistórica del pueblo judío. Ahora, al no ser unilineal, cuidado, el pueblo judío va absorbiendo una serie de elementos culturales locales de su dispersión. Y de ahí la diferencia entre un ashkenazí y un sefaradí, de un yemenita con un judío inglés, de un judío inglés inclusive con un judío norteamericano, porque así que no quedan igualito. O sea, la dispersión va ocasionando diversidad, pero existen núcleos culturales que luchan en contra de esta diversidad, no para hacer desaparecer la diversidad, sino para mantener una base común, Y uno de los principales elementos fue el idioma hebreo. ¿Por qué el idioma hebreo? Pareciese que los judíos nos pusimos de acuerdo en que nuestros rezos sinagogales,
van a continuar siendo en hebreo el idioma original del pueblo con que salen de su tierra. En hebreo. Y todos los textos de rezo, el Sidur, fue redactado en hebreo. Y al ser redactado en hebreo y no haber ninguna objeción por ninguna comunidad judía hasta la aparición de los reformistas en Estados Unidos y en Alemania, los judíos reformistas, eso es en el siglo XIX, casi finales del siglo XIX, en donde aparecieron algunos rezos traducidos al alemán y luego al inglés, ¿sí? Etcétera, etcétera, pero hasta el siglo XIX, yo diría mediados del siglo XIX, todos los rezos en todas las sinagogas de todas las comunidades judías eran en hebreo. Lo que cambiaba era la tonalidad, la música, pero era en hebreo. Ahora, en hebreo, naturalmente, con diferente pronunciación, porque el judío ashkenazí en la parte oriental de Europa tiene una pronunciación del hebreo eslava. Y el judío sefaradí tiene una pronunciación oriental, arábica, medio oriental del hebreo. Que es el hebreo que prevaleció con la creación del Estado de Israel como idioma oficial. El hebreo originario oriental, no el hebreo de la parte oriental de Europa, sino el hebreo sefardí, que es la lectura más fonética e histórica del hebreo. Ahora, les digo eso porque hay otros elementos que tratan de disociar la existencia del pueblo judío, pero sin embargo el pueblo judío mantiene elementos que lo aglutinan, que lo unen. Ahora, ¿es el rezo nada más? O sea, que es solamente el idioma, es el lenguaje del rezo nada más lo que va a mantener al pueblo. No, es el contenido. Pero Mario, si los judíos de la diáspora no saben hebreo, ¿qué importa el contenido? Sí importa el contenido. Porque resulta ser que a la sinagoga no se va solamente a rezar. A la sinagoga también se va a dos cosas grandes, adicionales. La lectura de la Torá. Cada semana se lee una parte de la Torá, del Pentateuco, ¿sí? Y luego está las palabras del rabino, del dirigente espiritual o del dirigente, diremos, intelectual, el aporta. Hay los grupos de estudio. O sea, la sinagoga no es solamente un lugar de rezos. Se cumple con el rezo, pero es un lugar de reunión, de conocimientos, de discusión, de yeshivot, de explicaciones, de preguntas. La función del rabino no es solamente de propiciar el rezo, sino de dar entendimiento de la doctrina, de dar entendimiento de los contenidos que mantienen al pueblo como tal, dar explicaciones de los textos que sirven para mantener al pueblo. Y estas explicaciones, estas preguntas y estas respuestas afianzaban no solamente la existencia del pueblo, sino que lo entrelazaban históricamente y geográficamente. O sea, existieron y existen muchos elementos que luchan en contra de lo disociativo. Muchísimos elementos. Estos elementos se han diluido. ¿Qué significa que se han diluido o han sido sustituidos? ¿Por qué han sido sustituidos? Porque en lugar de las grandes yeshivot, porque siguen existiendo yeshivot, grandes centros de estudio religiosos, ortodoxos, rabínicos, etcétera, etcétera, pero a ellos se ha agregado en la época moderna, contemporánea sobre todo, el estudio laico del judaísmo. O sea, en la medida que el judío se incorpora a la sociedad occidental y se aleja un poquito en su fundamento de adherirse al judaísmo en términos religiosos de creencia y quiere acercarse a contenidos que le son lógicos de acuerdo a la época en que vive y comparte, entonces el judaísmo va surgiendo como un judaísmo de estudio académico. Se academiza el estudio del judaísmo en la parte occidental de Europa, luego en Estados Unidos, y ni hablar después con la creación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿sí? Y la existencia del Estado de Israel. O sea, surgen diferentes facetas, diferentes modalidades de adherirse al estudio del judaísmo por judíos y no judíos. Y esto es lo que va a hacer de que lo unilineal otra vez sea multilineal. ¿Por qué otra vez sea multilineal? Porque, siempre lo repito y lo digo, en el judaísmo no existe ninguna autoridad taxativa. En el judaísmo nadie tiene la última palabra en cuanto a la interpretación, en cuanto a la explicación de cualquier elemento cultural del judaísmo. Hay divergencias, siempre hay divergencias, porque hay inexactitudes.
Estas inexactitudes están siendo subsanadas a veces con la arqueología en la tierra de Israel. La arqueología ha ayudado muchísimo a aportar elementos no convincentes, pero elementos reales, y sustentar elementos bíblicamente leídos o bíblicamente difundidos. Y uno, entre paréntesis, una de las oposiciones terribles a la promoción de la arqueología en Israel promovida por el Estado judío, porque el Estado judío promovió a propósito la arqueología con gran impulso, en la época de Ben Gurión. ¿Por qué promovió la arqueología? Señor, nosotros somos de esta tierra, hemos vivido acá mucho tiempo, nunca hemos dejado de existir acá en pequeñas o grandes cantidades. Siempre nos hemos sentido ligados a esa tierra, por lo tanto tiene que haber vestigios nuestros en esta tierra, ¿sí? Y estos vestigios tienen que aparecer. Ahora, ¿a quién no le conviene? No le conviene que todos ellos aparezcan a los que quieren desacreditar esta relación entre pueblo y tierra judía. No le conviene ni al Vaticano ni al Islam. No le conviene, porque para el Vaticano es la tierra santa, y la tierra santa no puede tener un Estado que no es santo y que no sea católico. Fíjense que el Vaticano reconoció la Iglesia en 1993. 1993, tardó muchísimo. El Papa Juan Pablo, el gran Papa Juan Pablo, que denominaba al pueblo judío como nuestros hermanos mayores en la sinagoga de Roma. Fue el único Papa que visitó. Sí, con gran y fue el nudo de los lamentos, etcétera. Polaco, católico polaco, no está hablando de cualquier católico de cualquier país, de Polonia, cuidado, en donde la gente es más católica que en el Vaticano. Ahora lo siguiente, de que este retraso en reconocer, esta presión de que ese pueblo ya no es lo que dice, no es lo que pretende ser. Ya es el Viejo Testamento, ya es algo pasado, ya es algo superado. Primero es algo superado por el cristianismo, porque hay un Nuevo Testamento que se adjunta al Viejo, pero hay un Nuevo. El Viejo es un sustento del Nuevo, pero no tiene el vigor que tiene el Nuevo, está sustituido, ¿sí? Y surge después el Corán. El Corán es la tapa de la Pepsi-Cola. El Corán tuvieron la habilidad de comenzar con Abraham, el patriarca, ¿sí? Y seguir todos los héroes de la historia bíblica judía, llegar hasta Jesús y María, incorporar a Jesús y a María para decir, aquí está yo, Mahoma. Yo soy el último. Los demás evocan mi llegada, los demás preconizan mi llegada, pero los demás quedan en la historia con mi llegada. El que tiene vigencia soy yo. Y lo que digo yo, lo que hago yo y lo que es mi vida, el Corán. La Sharia, punto, se acabó. El monoteísmo fue una ley sucesiva de valideces. Esta sucesiva validez fue la descalificación de lo anterior, naturalmente, porque no puede tener validez todo. Alguien tiene que tener más validez que lo anterior, porque si no, el que sí, el que se inventó, los nuevos pactos. ¿Perdón? Los nuevos pactos. Entonces, todo eso contribuyó a que la historia judía fuese otra vez polilineal. Ya la historia judía no depende solamente de una ubicación geográfica, de una dispersión geográfica, de una culturación en la dispersión geográfica, ya también depende muchísimo de las consideraciones que sobre el pueblo judío, sobre la cultura judía, sobre la creencia judía tienen otros pueblos, fundamentalmente ¿quiénes? El cristianismo y el islam. Las dos religiones llamadas monoteístas, herederas del judaísmo, herederas del pueblo criterio de ellos. O sea, ya agregamos un elemento más, pero muy significativo. Digo significativo, y disculpen que lo repita, y lo repito a veces, por lo siguiente. Sí, yo lo planteo a veces, si los paisanos me se pusieron bravísimo conmigo. Bueno, se pongan bravos tan suave. El judaísmo, los judíos, tuvimos un gran propagandista, Jesús. No tuvimos más grande propagandista de los nuestros que Jesús. Ahora, si creo o no creo, Jesús era judío.
lo estableció así, inclusive el cristianismo lo establece así, San Mateo lo establece así, el sermón de la montaña lo establece así, San Mateo, etcétera, etcétera. No viene para cambiar, no viene para cambiar nada, viene para cumplir todo. ¿A qué manera voy a cumplirlo? Tengo mis criterios porque soy fariseo y los fariseos discuten todo como buenos judíos. A los saduceos, que son cabezas duras por los intereses que tienen. Nosotros somos famosos por Jesús, para lo bien y para lo malo. Para lo bueno, Jesús es judío. Para lo malo, nos acusaron de matar a Jesús hasta Vaticano II. ¿Sí? Entonces, pero sin Jesús, sin la difusión de Jesús, muy poca gente hubiera sabido que, a menos que tengan un judío al lado, pero si no tienen judío al lado, hay países en donde no hay judíos, hay sociedades donde no hay judíos, pero está Jesús. Y ahí llegaron judíos. Llegó el concepto del judío, llegó el Nuevo Testamento, acompañado a veces del Viejo Testamento. Llegaron curas explicando, certificando. O sea, la misión apostólica. Lo mismo del Corán. El Corán, ¿quién no jamás, no sé qué, cualquier payasito asesino de esto, no, perdón, cualquier desgracia humana de esto, se pueden aferrar muchísimo a su doctrina, se pueden aferrar muchísimo a su credo con todo el respeto, pero no pueden eliminar el hecho de que su historia teológica, su historia patriarcal, su historia fundacional está establecida en el judaísmo. Y de ahí que no les quedó otro remedio al Islam que designar al pueblo judío con el nombre del pueblo del libro. Vamos a quitar el pueblo del libro. ¿Cuál libro? No el Corán, la Torá, la Biblia judía. Ese es el libro que ellos dicen. Y por ser el pueblo del libro, no los convirtieron a la fuerza, dijeron, de hecho tienen que quedarse como tal pagando un impuesto especial, pero no tienen que convertirse, no tenemos que convertirlos, sino degradarlos un poquito en comparación con los musulmanes, que son los que tienen un mayor privilegio. Pero, y como consecuencia de los judíos, vamos a hacerlo con los cristianos también, que son monoteístas, aunque ellos tengan sus dudas, los musulmanes, en cuanto al monoteísmo cristiano, por la Trinidad, por la consideración de la Trinidad, que no se fijaron mucho, ni la discutieron mucho, ni leyeron el Concilio de Nicea. Bueno, se pasaron por encima de eso y listo. Pero lo que les quiero decir con eso, tenemos otra consideración que no sigue el linealismo dentro de la historia judía. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de elementos externos al judaísmo, que nacen del judaísmo, pero se vuelven externos al judaísmo y que deciden la historia del pueblo judío. Porque la historia del pueblo judío no está escrita solamente por los judíos, por la vida judía, por las comunidades judías, sino también por el destino que determinaron las consideraciones que sobre ellos se hicieron por otros grupos, por otras religiones, por otras culturas. Y el cristianismo y el islam tienen esa función, tuvieron esa función y siguen teniendo esa función. ¿Por qué? Perdón, con una cuestión muy a la vista. ¿Dónde están las poblaciones judías? ¿A dónde emigraron las poblaciones judías? Piensen ustedes. No sé si se preguntaron en alguna oportunidad ¿por qué no hay judíos en Chile? No sé, no cuántos judíos hubo, los judíos de Caifén, los judíos de Shanghái, muestra turística. Pero ¿por qué no como en Europa? ¿Por qué no como en Francia? ¿Por qué los miles expulsados judíos de Francia en el siglo XIII, o los miles expulsados judíos de España en el siglo XV, o de Inglaterra en el siglo XII, XIII? ¿Dónde están todos los judíos? En el occidente, en Europa, hacia el occidente. Los judíos fluyeron, al igual que el contexto mundial de la civilización y de la historia de Oriente a Occidente. Pienso que la historia humana fue, y está yendo siempre, ahora se va a dar la vuelta, va a regresar a China, como dicen algunos, ya veremos. Pero el contexto de la evolución humana es hacia Occidente, del Medio Oriente, del noreste de la India, del noroeste de la India, hacia el occidente completamente. Hasta tal punto dice, ok, Jesús estuvo de vacaciones en la India, porque desapareció del mapa entre los 13 años que hizo permiso, que estuvo en el templo, y que fueron los padres a buscarlo, ¿sí? Que fueron los padres a buscarlo, lo que pasa es que los apóstoles no dicen el permiso para que algunos paisanos míos cristianos no se embellecen de eso. ¿Sí? No, el permiso, pues el permiso, no. Jesús hizo permiso, vamos a hacer permiso también. Cuidado. En el calendario aparece el día de la circuncisión de nuestro Señor. Lo oculta muchísimo porque si nuestro Señor se circuncidó, ya no te lo toca. Tenemos que hacer lo mismo. Guillo, cuidado. Tranquilo.
O sea, y aparece, no lo escribió, es el calendario cristiano venezolano que aparece todos los años, con los onomásticos. Entonces, hay lo siguiente, las costumbres fueron a veces, digamos, difundidas, fueron dispersadas, fueron acogidas por grupos cada vez más numerosos, pero que fueron hacia el occidente, no fueron hacia el oriente. Siguieron la trayectoria de la historia mundial, la historia natural del mundo, de las civilizaciones, de oriente a occidente. Y ahí es que se desarrolló la gran historia judía, no en la India, no decían, visitaron judíos como en el Bombay, en Shanghái, visitaron judíos, visitaron los Bene Israel, que por cierto emigraron a Israel hace como 30 años, 35 años, y son judíos hindúes, todos de Escobriza, y los judíos chinos de Caifán son todos chinitos, ¿sí? Inclusive perdón, los de Etiopía son negritos, o sea, de cada parte tiene su cuestión, su característica de acuerdo al pueblo y al lugar en donde vivían. Entonces, están reunidos todos para un turismo geográfico y cultural en Israel. O sea, el que quiera ver al mundo va a Israel y entonces comienza a ver de todas partes, escuchar todas las culturas y comer toda la comida. O sea, hay lo siguiente, toda esta emigración hacia el occidente ocasionó de que el pueblo judío estuviese absorbiendo la conducta cristiana y secular posteriormente a partir de la Revolución Francesa y se comportase de acuerdo a ello por más persecución que tuviese, se difundiese completamente, se difundiese hasta tal punto de que el presidente Adams, norteamericano, llegó a establecer en sus escritos al pueblo judío como un pueblo privilegiado al que Estados Unidos tenía que invitarlo en todo su contexto legislativo, cultural y organizativo. Los cuáqueros prácticamente fueron grandes admiradores del pueblo judío. O sea, hasta tal punto lo fueron que podrán criticar a Estados Unidos de imperialista, lo que quieran. No me está pistolando, no me interesa ahorita, pero es el único país que tiene su moneda incorporadas. No lo tiene el Vaticano. O sea, no lo tiene Italia, no tiene los norteamericanos, que son más capitalistas, y no lo dicen para burlarse, y no lo dicen para reírse, lo dicen porque de verdad creen, son religiosos, es un pueblo de religión, digan lo que digan. ¿Okay? Ahora, estos elementos, naturalmente, fueron vividos por el pueblo judío en su transcurrir cultural, en su transcurrir geográfico ni hablar, en su transcurrir digestivo, en todos los aspectos, idiomático, en todos los aspectos. Así que hay otra historia, la historia que no es unilineal, que es multilineal a Occidente. Y de repente hay un regreso a Oriente, hay una evocación de Oriente. ¿Perdón? Sí, Quieren hablar con él porque miren. Están insistentes, ¿verdad? Asistente. Sí. Porque es solo norteamericano que Sí, sí. Búscalo aquí. No, seguramente tengo una niñita por ahí, Medio Oriente. Entonces, lo que les quería sintetizar en eso es de que la historia judía ha recorrido mucha geografía, mucha cultura, mucha dispersión, mucha adaptación, y esta adaptación la ha diferenciado. Este recorrer no ha sido homogéneo, porque homogéneo no es el judío así con el judío sefaradí, el judío sefaradí con el judío oriental, y el judío árabe con el judío de África. O sea, no hay una homogeneidad que no sea la base, el substrato de la creencia y del texto fundamental que es la Torá. La Torá, no todo el Tanaj, o sea, es solamente los 5 primeros libros de la Biblia. Por ejemplo, los judíos etíopes se quedaron en la Torá, en los primeros 5 libros. Y hay grupos de judíos en el Yemen que no les llegó noticias de todo el Tanaj, no saben de la existencia de la Mishnah ni del Talmud, porque estuvieron aislados. Hay muchas circunstancias, pero a pesar de estas circunstancias, existieron elementos de unión, existió una base de unión y de unificación una vez que se encontraron.
comenzaron a volver a tener un idioma común, por lo menos en aspectos básicos de su cultura, en aspectos básicos de su existencia y de sus costumbres. Y esto es lo que hizo que se crease, a pesar de dificultades de adaptación, el Estado de Israel. Eso es lo que hizo que se crease. Ahora, nunca se perdió la esperanza. Ni el judío de Yemen, ni el judío de Estados Unidos, ni el judío de Venezuela, ni el judío de Irán, ni el judío, perdió las esperanzas que a través del desarrollo sinagogal, de los rezos y de la interpretación de la ley judía, mantuvo los anhelos de volver a la tierra. Porque si usted agarra un sidur, un libro de rezos judío, los rezos principales como la Shema, la Shmones, las 18 bendiciones, ¿sí?, están todas llenas de Israel, Eretz Israel, la tierra de Israel, la tierra de nuestros antepasados. Beshaná va a Jerusalén, el próximo año en Jerusalén. Es a cada rato pronunciado. Ahora, que se cumpla o no es otra cosa. Pero siempre ha sido pronunciado, siempre ha sido anhelado, siempre ha sido, por lo menos, mencionado. Y lo ha sido mencionado en todas partes, por todos los colores y por todos los sabores judíos. No se ha olvidado. ¿Por qué? Quise poner eso. ¿Qué? ¿Cuál es la razón? Por la canción. El arco de Tito, en Roma, cualquiera lo puede ver. El friso, los judíos. Esto no está el friso, está le pasó el friso. Esto es esclavos judíos. Esclavos judíos en Babilonia. Evocando a los exiliados judíos a raíz de la destrucción del primer templo de Jerusalén por los babilonios, y el exilio judío a Babilonia. Entonces, ¿cómo los exiliados judíos en Babilonia evocan, quieren, piden el regreso a la tierra, a su tierra? A lo que dice, quieren volver a su tierra. Cuidado, volvieron muchos de ellos con el edicto de Ciro, ¿sí? Y construyeron el segundo templo de Jerusalén. Es una evocación de Verdi, naturalmente, para afianzar el nacionalismo italiano que estaba surgiendo a mediados del siglo XIX como una canción de ejemplificar un nacionalismo, de volver a lo que éramos antes, ¿sí? Este es el segundo himno de Italia. ¿Qué significa la U? ¿Qué significa la U? Nabucco. Nabucodonosor. Nabucodonosor, el que llevó a los judíos al exilio y destruyó el primer templo. Profe,
Ok. ¿Qué significa verde? ¿De dónde Ese sale? es el apellido de Giuseppe, pero lo pintaban en las paredes. Los italianos nacionalistas de Víctor Emanuel lo pintaban en las paredes de Italia. Víctor Emanuel es rey de Italia. Ok. Aquí está. Yo quise que vieran una pequeña gráfica. Aquí están los judíos llevados al exilio. Aquí no hay ninguno de Hamas, ni de la Palestina. No hay ningún musulmán. Entonces, aquí está la destrucción del segundo templo. La destrucción del segundo templo y la destrucción del segundo templo, no solamente la destrucción del segundo templo. Esta fue una rebelión, porque hubo otra rebelión. Hubo dos rebeliones más en contra de Roma, hasta que los romanos se obstinaron de los judíos. Se obstinaron, no sabían qué hacer, porque no había ni los partos en Persia se rebelaban tanto en contra de los romanos y en contra de los griegos. Eran obstinados los judíos. ¿Saben por qué eran obstinados? Por una razón muy sencilla. La locura judía, el delirium tremens judaico, que yo digo, la locura judía se fundamentó sobre todo en la insistencia mesiánica. La insistencia mesiánica era de que tenemos que impulsar la llegada del Mesías para que nos salve de situaciones apremiantes. ¿Qué significa situación apremiante? Dominio extranjero, opresión extranjera, volver otra vez a lo nuestro, a lo propiamente nuestro. Entonces las rebeliones constantes, y no importa contra quién te rebeles, Dios está conmigo. Yo me rebelo, porque Dios está de mi parte, y yo me rebelo ateniéndome a las consecuencias. O sea, la primera rebelión contra los romanos, ahí está, Domiciano, el hermano de Tito, porque el primero que luchó ahí estaba el Vespasiano, después lo nombraron emperador, fue a Roma a hacerse emperador y dejó a su hijo Tito. Tito, ¿sí?, terminó la guerra, destruyó, y el hermano de Tito, Domiciano, le erigió el arco de triunfo, que es representativo de estas escenas, es su frontispicio. Entonces, ahí está. ¿Qué va a decir? ¿Qué están llevando? Están llevando una bandera de Arabia Saudita, como toda la nación. ¿Están llevando qué? ¿Quiénes son? O sea, la gente a veces nos olvidamos. No por ello ser judío, pero hay una evidencia, no lo hice yo, no lo hice ningún judío eso. Ahí está. Ahora, ¿por qué no hay tantos arcos de triunfo evocando el triunfo de Roma sobre los rebeldes en contra de ella? ¿Cuántos arcos hay de triunfo sobre Cartago? Mira, las guerras púnicas. Cuando en el Senado romano se gritó, se dijo: Cartago delenda est, Cartago que sea destruida. No era algo de triunfo evocando. Un pequeño pueblito. Le hacen un arco de triunfo evocando su historia, su esclavitud, sus objetos de templo saqueados y vendidos. Algo tiene que decir eso. Algo refleja eso. Que piense cada quien lo que quiera, pero algo refleja eso. Segundo, no hubo solamente una rebelión. Después de esta rebelión que se destruyó el segundo templo de Jerusalén, agarraron los judíos que quedaban todavía vivos, hicieron una segunda rebelión en la tierra de Israel, la rebelión de Bar Kokhba y Rabbi Akiva. Bar Kokhba, el hijo de la estrella, Bar Kokhba, y Rabbi Akiva, un excelso erudito de sapienza judía en aquel entonces. Era el líder espiritual de los judíos en aquel entonces, Rabbi Akiva, que es una historia muy famosa y muy bonita. Entonces, se revela en contra de Roma. Dura 3 años la rebelión. Acuña monedas que se han encontrado en el Museo de Israel. Acuña monedas. Dice, 3 años de dominio independiente hasta que Adriano haya fastidiado, que Adriano y Trajano eran 2 emperadores ibéricos, tranquilos, decentes, buena gente del Imperio Romano. Palabra que sí, en comparación con otro lobo como Nerón, sí, o como Tiberio, sí, o como Calígula. Bueno, entonces teníamos a varios de ellos medio chiflones porque se querían dioses, etcétera, etcétera, pero Trajano y Adriano eran ecuánimes a cierto punto, pero se obstinaron de los judíos. Primera rebelión, no terminó la primera rebelión con el exilio y con otro triunfo. Hay una segunda rebelión de un Mesías. Rabbi Akiva reconoce
Bar Kokhba, lo nombra Bar Kokhba, lo nombra Mesías, porque se rebelan contra los romanos y los derrota por 3 años hasta que los romanos se fastidian y los derrotan y acaban con él. Pero un minuto, están derrotando a Bar Kokhba después de 3 años y resulta que los judíos de Creta y de Chipre, 2 islas en el oriente del Mediterráneo, se rebelan junto con los judíos de Cirenaica y de Egipto en contra de Roma. ¿Y saben lo que hacen? Tratan de entrar en Egipto para desaparecer a los romanos del trigo, del pan que salía de este Egipto. Un bochinche, todo el mundo lo que era. Los romanos ya no sabían qué hacer con los judíos, no sabían qué hacer. ¿Okay? Entonces, todo eso repercutió naturalmente en la decisión de Adriano de hacer lo que hizo. Jerusalén no se llama más Jerusalén, se llama Aelia Capitolina. Erigimos en Jerusalén estatuas al emperador y erigimos, ¿sí?, estatuas de dioses romanos, greco-romanos. Luego, ¿qué? Una pregunta. Sí, perdón. Tengo una pregunta que es referente de cómo el pueblo judío no tuvo esa figura de poder absoluto como puede ser el Papa en el catolicismo, considerando el hecho de que primero fue un pueblo aislado durante mucho tiempo, un pueblo perseguido, que no tiene una historia continua o decirlo así, semejante constantemente, que no tienen un idioma hasta ya mucho después. ¿Cómo surge o cómo se mantiene incluso la cultura judía sin una figura de poder absoluta? Ok, termino de Roma y volver. Esta rebelión constante, naturalmente, que tuvo su apoyo religioso, intelectualmente religioso, en la doctrina mesiánica. O sea, tiene que venir un enviado de Dios que nos haga triunfar sobre cualquier imperio que nos domina y que nos haga sufrir. Porque al fin y al cabo Dios es más que el imperio, más que cualquier imperio. Entonces, un enviado de Dios va a ser más que cualquier imperio en su poder. ¿Okay? Y debido a eso es de que cada vez que el pueblo judío tuvo una angustia histórica, surgió algún judío que se hizo creer Mesías del pueblo. O sea, Bar Kokhba no fue el único. Y en la época de Jesús se cuenta que había aproximadamente unos 40, 50, muchísimos, que se decían Mesías. Porque el pueblo judío, primero que fue una época sumamente tensa de dominio romano, de los herederos de Herodes Antipas, fue una época muy fuerte, de sumisión muy fuerte, y eso ocasionó de que surgiesen varias personas o varios dirigentes que, considerándose entre comillas Mesías, encabezaron rebeliones en contra de los romanos, porque esta es la misión obligada y más fecunda que podría tener un Mesías. Nada de espiritualidad. La espiritualidad no puede existir, dijeron, sin que el pueblo judío sea libre para conducir la espiritualidad. Un pueblo esclavizado no puede ir a ningún lado con espiritualidades. Y por lo tanto, lo primero era la independencia. Y así surgió, durante la Edad Media surgieron 4, 5, 6, desde Persia hasta la parte oriental de Europa, hasta Turquía surgieron los llamados falsos mesías dentro del judaísmo, que tienen toda una historia, que tienen toda una bibliografía. ¿Okay? El último gran falso mesías de esto fue el señor Şabetai Tzvi de Turquía, de la ciudad de Izmir, en el siglo XVII. Bueno, esto es una tragedia, que es todo un relato que algún día se le puede mencionar. Pero lo que les quise decir es de que estas rebeliones constantes, ¿sí?, no es que se midieron en términos suicidas, no es porque los judíos eran suicidas, se van a enfrentar a Roma, a pesar de reconocer que no tienen el poder que tiene Roma, están apoyados por Dios. Están apoyados por Dios. Y surgen circunstancias para que este apoyo se afiance. Y así pelearon los sicarios y los celotes dentro de Jerusalén, antes de que Jerusalén cayese en manos de Tito y fuese destruida. Era una lucha desesperada. Y no solamente pelearon ahí, sino que los remanentes fueron a la fortaleza de Masada. Y en Masada, los pocos que quedaban vivos tampoco se rindieron cuando la 10ª legión romana rodeó a Masada durante varios meses, hizo el terraplén para llegar ahí, y los encontraron prácticamente muertos a todos, con el vestigio de una señora o alguien que relató lo que había pasado ahí, con tanto no caer en manos de los romanos. O sea, el choque era demasiado fuerte, las contrariedades eran muy fuertes, y esto hizo de que el emperador Adriano decidiese
de hacer de Jerusalén una ciudad romana y de hacer de Judea, porque así se llamaba bajo el Imperio Romano, una provincia bajo el nombre de sus enemigos bíblicos, filisteos. Los filisteos que pelearon contra los primeros reyes judíos, Saúl y David, eran, digamos, los contendientes más fuertes, que justamente estaban en Gaza, Pentápolis, las 5 ciudades filisteas de Gaza, que pelearon con el norte, ¿sí? Entonces, decidieron ponerle el nombre de Filistea y a Aelia Capitolina Jerusalén. Y de ahí quedó el nombre de Filistea. Y de ahí Filistea, Palestina, con todas las mutaciones que hubo, ¿sí? Con todas las mutaciones que hubo hasta nuestra época. Perdón, lo que usted me dijo ahorita de... Ajá. Se nos presenta que el pueblo judío, desde mucho tiempo, fue aislado, tuvo una historia muy dispersa, tiene una cultura distinta en cada pueblo. Sí. Tiene un idioma distinto. ¿Cómo se unifica el pueblo judío sin la necesidad de una figura de líder absoluto físico, como puede ser el Papa, el catolicismo? ¿Cómo logra eso considerando todos estos factores? Y también, si uno de esos motivos puede ser que la necesidad del pueblo judío no era tanto la de imponerse o la de expandirse, sino la de sobrevivir. 20 minutos, Mario. Sí, rápidamente. En el judaísmo nunca, en la judeidad del judaísmo nunca ha habido una autoridad taxativa como la figura del Papa. O la figura, por ejemplo, en el Islam. En el Islam existe la figura máxima del califa. El califa, que es el que tiene la autoridad. El último califa fue el emperador del Imperio Otomano, el último sultán del Imperio Otomano, que era el custodio de los lugares santos en la Meca y Medina. Por lo tanto, era sultán y califa. Tenían los dos títulos. Hoy en día no tienen califa ellos todavía porque no se ponen de acuerdo con musulmanes. Ahora, dentro del judaísmo no existió ni califa ni papa. Lo que existió fue el gran sacerdote de la época en que una buena parte del pueblo judío vivía en su tierra, en Judea, y estos grandes sacerdotes que eran de descendencia, dicen descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, porque Aarón y su descendencia fueron asignados para interpretar la ley escrita, ¿sí? Y crearon el grupo de los sacerdotes, la secta de los sacerdotes, que son los saduceos, pero los saduceos poco a poco se transformaron en una especie de casta privilegiada alrededor del templo, que sufrieron los embates de los fariseos. Los fariseos eran la gente, las personas que se acercaban a la libre interpretación de lo escrito y no se ceñían a los dictámenes de lo escrito tal como está en su cumplimiento con los saduceos. Los saduceos decían, hay que cumplir lo que está escrito al pie de la letra, y los fariseos decían, no, hay que adaptar las circunstancias, lo escrito a las circunstancias, hay que interpretar, ¿okay? Una vez que se acaba el segundo templo, es destruido el segundo templo, surgen, y antes, un poquito antes también, surgen lo que se llaman las yeshivot. Las yeshivot eran las academias de estudio. Las primeras academias de estudio se unieron, se formaron en el exilio babilónico. En el exilio babilónico, ¿por qué el exilio babilónico? Porque los babilonios, Nabucodonosor, no extraditaban a todo el pueblo, extraditaban solamente a las capas predominantes del pueblo para que no dirigiesen una rebelión. Se apropiaban de la capa dirigencial política, religiosa, económica y exiliaban a estas capas influyentes que podían organizar una rebelión y dejaban al pueblo tranquilamente ahí. Entonces, pero esas capas influyentes en su exilio comenzaron a pensar en cómo continuar con su existencia y tenían el potencial para hacerlo porque tenían la formación. Y constituyeron las famosas academias de Sura, Nehardea y Pumbedita en el exilio babilónico. Estas academias se distinguieron por la formación intelectual del pueblo judío y redactaron el Talmud babilónico, porque existen dos Talmud, uno redactado en Babilonia y otro redactado en Jerusalén. Pero el que tiene preeminencia es el babilónico, Talmud Babli. Este Talmud Babli fue redactado en las academias de estos exiliados intelectuales y políticos, y estas leyes prevalecieron sobre todo el pueblo judío. O sea, hubo un acuerdo de que el Talmud, primero, el Talmud babilónico tenía que prevalecer sobre el occidental. Segundo, el Talmud babilónico
fue aceptado por todas las comunidades y por todas las intelectualidades comunitarias rabínicas como lo taxativo en cuanto a la obediencia legal del judaísmo, de donde se tenía que extraer todo elemento legal para la supervivencia del pueblo judío. Un acuerdo básico, y hay un documento interpretativo, cuidado, no es la Biblia, en donde está regado todo, existe el Deuteronomio con leyes regadas por todas partes, existe el Talmud, codificación de leyes. Codificación significa que cada aspecto de la vida tiene una codificación de sus leyes respectivas para ser aplicadas. ¿Okay? Entonces, esta aceptación del Talmud unificó los criterios de aplicación de la vida judía, de consecución de la vida judía. Segundo elemento importante también es de que, tal como en las yeshivot, en las academias de Babilonia, se apreciaba lo intelectual, el conocimiento, la discusión abierta, democrática, esto se reflejó en las comunidades judías. Y las comunidades judías, cuando tenían alguna duda sobre la interpretación legal de la vida judía en algunos de sus aspectos, inmediatamente consultaban a otra comunidad en donde creían que había una autoridad más elevada de la que tenían ellos. O sea, siempre algún rabino, alguna autoridad rabínica con mayor formación, con mayor desarrollo intelectual, acudían a él, acudían a Maimónides en Egipto, o acudían a Rashi en Francia, o acudían al Gaón de Vilna en Lituania. O sea, siempre hubo un dirigente rabínico judío que se distinguió por su conocimiento de la legislación judía, un conocimiento respetado por las comunidades judías, porque se respetaba el conocimiento, no importa, así se nació, o sea, este señor sabe bastante, vamos a consultar. Y se le consultaba, y surgió lo que se llamó en el judaísmo la responsa. La responsa es la correspondencia entre comunidades para aclarar situaciones. Yo aquí en Caracas no puedo dilucidar una situación que se me presentó como rabino. Quiero tener la asesoría de alguien que considero que se llama yo y le escribo una carta y le escribo una respuesta al respecto. Y aplico esta respuesta. O sea, siempre hubo una correspondencia que mantuvo la unidad de criterios en base a los que más sabían o a los que más saben en los discernimientos. ¿Ok? Bueno, aquí, por ahí. Si hay 10 minutos. Sí, por favor. Entonces, según entiendo, está explicando que básicamente el judaísmo se basa en el intelectual y en la educación, ¿verdad? Sí. Considerando el hecho de que usted de las culturas alrededor del judaísmo se basa más bien en el poder, vamos a decir, de la fuerza. ¿Cómo logra el judaísmo separarse de esta tendencia de hacerse yo tengo este ejército, yo impongo? ¿Cómo se logra esta división? Comenzando por Génesis. Dios en su creación consecutiva. Es muy interesante eso, no voy a entrar en discusión ahora con la parte de los científicos y esto que sí tiene razón, pero hay una evolución. Lo interesante para mí es la evolución que hay ahí, ¿no? O sea, cómo está diseñado eso, cómo está pensado. Y luego, no solamente cómo está pensado, sino la consecutividad y la evolución de la creación. Es interesante esta parte, porque le he preguntado bastante a gente que entiende de la evolución, de la teoría evolucionista de la ciencia de la creación. Y lo interesante también es la creación del ser humano. Dios crea al ser humano. No es una invención judía, porque también en la antigüedad todos los pueblos establecieron que los dioses creaban a los seres humanos. Pero diríamos, había una especie de panteones de dioses que con elementos materiales creaban a los seres humanos, que si con la arena, con el barro, con la arcilla, una serie de elementos urgían al ser humano. Y resulta ser de que en el judaísmo no existe tal elemento. ¿Cómo se crea bíblicamente el ser humano? De Dios. De Dios. Dios crea al ser humano de él. Es la vida de él. Es la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. El dedo le sopla vida. ¿Sí? Dios le sopla vida al ser humano. O sea, Dios hace al ser humano, pero lo hace de sí, no de otros elementos que él ha hecho anteriormente. O sea, que el ser humano tiene parte de Dios. El ser humano es también Dios en minúsculo, chiquito, en miniatura, una chispa de vida. Ahí está. De acuerdo a la creencia judía cabalística,
se establece, cabalística no de brujería, cuidado, cabalística de misticismo, no la de la revista Cábala. Entonces, se establece en la Cábala judía, de acuerdo a Larí Akadol, al gran cabalista de Safer, se establece de que hay un proceso de creación, y en este proceso de creación, Dios, primero hay un tzimtzum, que llaman en hebreo. Tzimtzum es una concentración, es por etapas que va la Kabbalah. Tzimtzum, concentración. Luego hay una explosión, Shevirat Akelim, o sea, lo que se ha comprimido explota. ¿Cómo se llama esto en ciencia? Big Bang. Big Bang, correcto. Big Bang. El Big Bang, esta explosión de lo que se resume y se concentra, expide una serie de centellas de elementos muy pequeños, muy minúsculos, que a su vez estos se incrustan en la creación, en lo creado. El ser humano es el principal absorbedor, si existe la palabra, de estas centellas del Big Bang. Estas centellas son partículas íntimas de Dios. El ser humano absorbe una pequeña centella y está en su responsabilidad agrandarla. Es su trabajo agrandarla, acercarse a Dios y crear a través de agrandar esta partícula una sociedad mesiánica. Pero es trabajo de todos, no trabajo de alguien que va a llegar y va a imponer eso. Y por eso no existe una autoridad taxativa. Todos somos partícipes de un proceso, pero todos. ¿Cuánto queda, David? ¿Cuánto queda? 10 minutos. Mario, una pregunta. Dígame. El nombre de Palestina. Sabe muy bien que después de la revuelta de Bar Kokhba expulsan a los judíos en el 135 de nuestra era y ponen el nombre de Palestina, Filistín. Pero ese nombre puede haber quedado en desuso, tengo entendido, en el tiempo, porque inclusive el Imperio Otomano a esa zona le decía Siria Otomana, fue por 400 años. Entonces tenemos un periodo como de 1400 años, 400 años, del 135 al 1517. No se oye la presión, La pregunta relacionada con el tema del nombre de Palestina. Entonces sabemos muy bien que después de la revuelta de Bar Kokhba, esa revuelta empieza en el 132 de nuestra era, termina en el 135 de nuestra era, con la derrota de Bar Kokhba y el pueblo judío. En el 135 de nuestra era expulsan a los judíos de Judea y el Imperio Romano, para evidentemente borrar cualquier vestigio de la identidad judía, renombra a esa área como Filistín, Palestina. La pregunta es la siguiente: en el mandato otomano, el Imperio Otomano, que fue por 400 años, esa zona se llamaba Siria Otomana. Entonces tenemos un periodo de como 1400 años, entre el 135 al 1500, donde ese nombre puede haber quedado en desuso y fue absorbido nuevamente por el mandato británico, por Palestina. Entonces, en esos 1400 años, Mario, ¿cómo se llamaba esa zona? ¿Cómo fue la transición de esa zona del nombre? Gracias. Voy a comenzar por lo último. Y lo último es de que si los que piensan y creen y sostienen que heredaron este nombre lo utilizasen racional, humana y decentemente, podríamos no estar sufriendo las consecuencias de ellas. Me refiero a que yo no niego el derecho de nadie, pero sí niego abrogarse un derecho y en nombre de este derecho hacer sufrir a la humanidad y a un pueblo y querer exterminar a un pueblo y hacer lo que pasó, que ustedes todos conocen y han visto. No soy de los que explican la idiotez de algunas rectoras de universidades excelsas norteamericanas que cuando fueron citadas por el Congreso norteamericano y se les pidió cuenta de las loqueras que está pasando en las universidades, del antisemitismo, antisemismo, etcétera, etcétera, dijeron el contexto. El contexto. Depende del contexto. Depende del contexto. ¿Qué significa el contexto? Señores, yo justifico, se justifica lo que está pasando y lo que hicieron las turbias barbaridades inhumanas, idiotamente existentes de la gente de Gaza. Digo la gente de Gaza, no digo jamás. Mucha gente dice jamás, nada más. No, todos los 2 millones de colectivos militantes ahí.
lo que yo vi, lo puede ver cualquiera, o sea, lo que yo vi, cuando terminaron el festín macabro del sur de Israel, los kibutzim se llevaron a los prisioneros, se llevaron a los secuestrados, agarraron y los pasearon por las calles de Gaza. O sea, que primero cuando estaban entrando y cuando entraron tenían cámaras fotográficas, se traían cámaras ellos y filmaron y transmitieron con sus cámaras, no sé si eran cámaras celulares, no sé qué demonio eran, transmitieron a sus familiares lo que estaban haciendo y las madres y familiares aplaudiendo lo que estaban haciendo, violando y matando delante de todo el mundo, o sea, estaban felicitando, estaban aplaudiendo desde niños hasta madre, hasta suegra, hasta todo el mundo, o sea, las mujeres y los niños. ¿Y qué? ¿No estaban en la figuración o qué? No festejaron. Y cuando pasearon a los niños, están filmados por ellos, por Al Jazeera. Mira, hay que sintonizar Al Jazeera, que no son judíos ni sionistas, son árabes, para que veamos cómo los desfilan por las calles de Gaza, a esa niña ensangrentadamente violada, amarrada, sí, aplaudiendo todo el mundo, y niños, los bebés enjaulados, convirtieron en jaulas, y todo el mundo tirando caramelos. Miren, señores, la paciencia de uno tiene sus límites. Yo no dejo de reconocer derecho ajeno, porque quiero que reconozcan el mío también, llegar a un acuerdo. Pero ¿con quién? ¿Con quién reconocer mi derecho y reconocer el derecho ajeno? Todo tiene su límite. Y cuando leo la carta fundamental del Hamas o de la Autoridad Palestina o de cualquiera de estas personas, y dice que hay que acabar con el Estado de Israel, y cuando mencionan del río Jordán hasta el mar, que significa bordamos al Estado de Israel, entonces ¿con quién voy a llegar a un acuerdo yo? Con mis extintores, con mis asesinos, con los que me quieren matar. Porque ni siquiera me ofrecen un lugar a donde ir. Yo estoy convencido de quedarme. No me voy a ir, ni que aparezca Mahoma otra vez, ni que aparezca el papá de Mahoma otra vez. Pero que me digan por lo menos a dónde ir. Mario, tú no tienes cabida aquí. Agarra tus macundales y te vas, que sea a la tierra de los zulúes, o te vas a una isla del Pacífico para que te coman los caníbales de cualquier lugar, pero que haga una proposición. No, vamos a acabar contigo. O sea, y yo voy a quedarme tranquilo viendo cómo nos matan a los hijos, como vieron las personas con la incursión que hicieron, con todo lo que hicieron, como cortaron vientres de mujeres y sacaron a los bebés. Hay que verlo. Todo tiene su límite. Los derechos nacionales, los derechos históricos, ¿cómo se llama? Si se llama palestino, se llama palestina, se llama gefilte, se llama dafín, como se llame esa vaina, no perdón la palabra. Pero todo tiene su límite. Estamos hablando entre seres humanos, o estoy tratando con demonios. Si estoy tratando con demonios, nos están dando otra alternativa que acabar con ellos. Y después hablan de genocidio. O sea, tenemos que pensar muy bien. Yo reconozco, no me importa cómo se llama. No me importa que se llamen palestinos en base a los palestinos que había en la época del rey David. Que hablen lo que sea. Un minuto. Siempre todo el mundo está pendiente cuántos judíos llegaban bajo los ingleses a Israel de las persecuciones europeas, pero nadie está pendiente cuántos árabes llegaban por la espalda al mismo lugar. Nadie lo contó. Nadie se puso a ver los apellidos. Misri, Baghdadi, Shami, los apellidos árabes, igual que los apellidos judíos, igual que los apellidos castellanos, denotan el origen de la familia, el origen geográfico de la persona. Buscan cuántos Misri hay ahí. Misri de Misraim, Egipto. Esto no se toma en cuenta. Okay, no voy a entrar en particularidades. No entro en particularidades porque sería discutir contra paredes. Pero, acepto. Pero, un minuto, ¿a quién estoy aceptando? Y el que estoy aceptando, ¿qué quiere hacer de mí? ¿Cómo me toma en cuenta? Nadie habla de cuál es la consideración de esta gente con respecto a los israelíes, pero todo el mundo habla de la consideración de los israelíes con respecto a ellos. Nadie habla de las estadísticas israelíes, todo el mundo evoca, escribe, publica las estadísticas de Hamas. Porque ¿quién vio las estadísticas de 40 y pico muertos? Y eran todas mujeres y niños, los hombres escaparon. Los hombres se escondieron, no había hombres. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están? En los túneles. ¿Y los niños? ¿Acaso leyeron algunas crónicas de soldados israelíes? No por defender a nadie. Leyeron crónicas de soldados israelíes que de repente sale un niño ahí, palestino, y pide agua.
y piden agua y te están gritando, y está lleno de bombas, de explosivos. Y cuando se le acercan, muere el soldado israelí con el niño. Matan a un niño con explosivos para matar al soldado israelí, es su hijo. Señores, estamos viviendo en un mundo diferente y si no lo captamos, no es por acusar a nadie, hay que ver evidencias. Los judíos no son santos de nadie, pero caramba, llegar a este grado de crueldad, de inhumanidad, es terrible. ¿Saben por qué es terrible? No solamente por los muertos a los que estamos acostumbrados a los morir. Estamos acostumbrados. Sabemos cómo salir de eso. Sabemos cómo salir de eso. Ojalá que los palestinos supieran cómo salir del lío que armaron. Del lío que se armaron ellos. Ojalá que en lugar de tener túneles tuvieran universidades. Ojalá que en lugar de tener coheticos tuviesen, qué sé yo, tuviesen atenento, tuvieran ciencia, tuvieran los hospitales. Cuando yo vi que el agua que va de Israel a Gaza por tuberías, estos, no quiero denominarlos, sacan las tuberías y hacen misiles. no para mandar cohetes, o sea, Una bazooka. tipo bazooka para mandar cohetes a Israel. Y no les, sí, lanzar cohetes, no les importa los tiempos que no van a tener, van a lanzar cohetes, pero hasta tal punto de desgracia humana llegar. Entonces, de verdad, esto merece una consideración de la humanidad, no en contra o a favor, pero merece una consideración de qué es lo que hay que hacer con esta gente a su favor, ¿no? A su favor en el sentido de cambiarlo, porque hay que lavarles el cerebro, porque esta gente así está condenada a muerte de cualquier persona que quiere salvaguardar su vida, de cualquier persona. Es lamentable eso. Así que el nombre, Miguel, me sabe a chicha, me sabe cómo se denomina, qué pretenden. Lo que me interesa a mí es si quieren convivir, si quieren vivir conjuntamente, ¿sí? Porque voy y termino con lo de Palestina. Cuando a mí me dicen Palestina, Palestina significa, bueno, contemporáneamente, el nombre que le pusieron los ingleses a partir de 1917 hasta 1947-48 a una tierra que incluye lo que es hoy en día Israel y Jordania y Cisjordania. Esto, todo esto, hasta Jordania. ¿Okay? Y resulta ser de que a Jordania, a esta Palestina que ellos llaman, a Jordania le dieron independencia a los ingleses, ¿sí? En el año 1920 hasta el 22. Transjordania le llamaron. Separaron. Los palestinos, llamados así, no dijeron nada, que le están quitando una parte de lo que ellos tienen, que es su territorio total. ¿Sí? Entonces le quitan, mira, le quitaron la mayor parte del territorio, no dijeron nada. Lo que quedó siguió denominándose Palestina. Que había solamente que árabes y camellos, ¿sí? No había más nadie. No había beduinos, no había judíos, no había cristianos. Había de todo, había de todo. ¿Y por qué dicen que solamente había árabes musulmanes en la llamada Palestina? Había de todo. O sea, palestinos eran los árabes musulmanes que vivían ahí, los cristianos que vivían ahí, los judíos que vivían ahí. Entonces eran palestinos. Esa era la identidad que los ingleses pusieron a todo el territorio y a sus habitantes, a las instituciones. Y como yo digo, yo tengo un tío abuelo que tiene pasaporte palestino, ya falleció, y hay muchos que tienen pasaporte palestino. Igual que los árabes no eran los únicos palestinos. Ahora, vamos a dividir lo que entre los palestinos, vamos a dividir todo, vamos a partir por la mitad, lo que quieran ustedes. A lo mejor reconocen la partición de Naciones Unidas, porque crearon el Estado de Israel, y esto es Palestina, y los palestinos judíos no tienen derecho. No tienen derecho a tener, y los palestinos cristianos no tienen derecho. O sea, solamente los musulmanes tienen derecho. Pero señores, vamos a llegar por favor a cierta lógica que no sea asesina histórica. Gracias, Mario, una vez más. A todos ustedes, gracias.